El desierto del Duero, es que suena siniestro nada más decirlo. Vamos a ver lo que fue. Estamos en el año 740. El flamante rey de Asturias, Alfonso I, saca partido de la guerra interna en el bando musulmán. Como los bereberes, ¿se acuerda usted? Se habían peleado con los árabes, habían abandonado sus posiciones fronterizas en el norte y los rebeldes cristianos encuentran el camino libre para aventurarse fuera de la cordillera cantábrica. Así que van a empezar a prodigar sus incursiones en las tierras llanas, en el Valle del Duero, en los viejos campos góticos. Cabalgan por tierras de Burgos, Valladolid, Soria, Zamora, Palencia, aniquilan a los moros que aún permanecen en aquellos lugares y a los cristianos los llevan hacia el norte, al territorio controlado por la corona Astur, donde comenzarán una nueva vida. Así el reino empieza a ver cómo sus tierras desde Galicia hasta La Rioja se llenan de nuevos pobladores y así las tierras llanas, el Valle del Duero, se convierten en un desierto, el desierto del Duero. Aquí estamos metiendo la cuchara en un asunto extremadamente complicado, muy sujeto a discusión. ¿De verdad se despobló el Duero? ¿En qué sentido? ¿Es que la gente se fue o se la empujó hacia otros lugares o quizá tal vez murió? ¿Y este desierto fue una creación intencionada del rey de Asturias, una estrategia para procurarse un escudo geográfico frente a los musulmanes o fue más bien el fruto de un proceso natural? Claro que, ¿y si no hubo tal desierto? Pero si no hubo desierto, ¿por qué las crónicas emplean la palabra poblar cuando se refieren al posterior retorno a aquellos lugares como si hubieran estado despoblados? ¿Qué dice la arqueología? Bueno, aquí vamos a intentar poner una explicación, una narración sobre cómo pudieron ser los hechos que nos ocupan. Ante todo es de pura justicia explicar, aunque sea someramente, qué es lo que han dicho los historiadores, la gente que ha estudiado esto, sobre este asunto, que es, hay que repetirlo, es uno de los grandes debates historiográficos sobre la Reconquista. Lo que las fuentes de la época, o sea, las crónicas, nos han legado es lo que aquí hemos referido, esos ataques de Alfonso I por el Valle del Duero, con rescate de población. Y a partir de aquí comienza el debate. A mediados del siglo XIX, el portugués Alejandro Herculano sienta una primera hipótesis. Alfonso I despobló el Duero a conciencia, para dificultar el avance musulmán hacia el norte. Sin núcleos urbanos donde aprovisionarse, un ejército no puede sobrevivir. El desierto fue pues un objetivo deliberado de los cristianos, para protegerse. El Valle del Duero no volvería a poblarse hasta un siglo más tarde en el camino de la expansión cristiana hacia el sur. Esta tesis es la que retomó, estudió, amplió, acotó y de todo el gran Claudio Sánchez Albornoz, que vino a exponer la cosa de la siguiente manera. El reino de Asturias necesitaba afianzar su territorio, poblar las tierras de la corona con nuevos campesinos y nuevos soldados y además protegerse de eventuales ataques moros. Así que con ese objetivo, Alfonso I conscientemente despobló el Valle del Duero y llevó a sus habitantes hacia el norte. Otros después mantuvieron, sin embargo, una opinión contraria. Nada, decían, permite hablar de una despoblación total del Valle del Duero. Eso pensaban Menéndez Pidal y Américo Castro, por ejemplo. Y si las crónicas dicen que esas tierras fueron repobladas después, eso hay que interpretarlo como una figura retórica para describir el modo en que la meseta del norte fue reorganizada por los reyes cristianos a partir de los siglos IX y X. ¿Despoblación deliberada o figura literaria? ¿De verdad se creó un desierto humano en el Duero? Bueno, en fechas más o menos recientes, el último medio siglo, pongamos, ha habido bastantes estudios sobre el terreno que intentan responder a estas preguntas. Su primera conclusión es esta: no es verdad que el Valle del Duero se quedara despoblado durante el siglo VIII. Hay vestigios arqueológicos que permiten asegurar que en esa zona y en esa área hubo núcleos habitados en todo ese tiempo. Pero es verdad que no hay señales de vida urbana avanzada de grandes ciudades durante ese periodo en esa región. Y por otro lado sabemos que hacia 750-760 hubo una fuerte sequía, una hambruna atroz y para colmo una epidemia de viruela, que no es poca cosa. Bueno, y ahora, con todos los datos en la mano, podemos reconstruir aproximadamente lo que pasó. Situémonos. Somos asturianos o cántabros de 740. Vivimos en una tierra feraz, pero de recursos limitados, y poblada por más gente de la que aquí puede estar cómoda. La expansión demográfica cántabra parece haber sido una constante de esta región durante siglos.
Nuestra vida es bastante primitiva, pura economía rural en régimen de señoríos. A nuestro oeste, hacia el océano, está Galicia, un área vinculada desde muy antiguo a nuestra propia tierra. Galicia es más rica y está mejor organizada, pero menos poblada. Ha sufrido las invasiones moras y atraviesa hoy por un momento de depresión. Parece natural pensar que si nosotros, asturianos y cántabros, queremos ganar espacio, hemos de dirigirnos a Galicia. Pero en este momento ocurre algo inesperado, y es lo siguiente. Los invasores comienzan a pelear entre sí. La amenaza musulmana se vuelve contra sí misma. Los bereberes abandonan sus posiciones avanzadas en nuestro territorio, y no podemos desperdiciar la oportunidad. Así que vamos hacia Galicia y ofrecemos a aquella gente, hermanos nuestros, nuestra amistad, nuestra protección, nuestra corona y nuestra fe. Ellos no tienen nada que perder, al contrario, todos ganamos. Y en el otro extremo del reino, en el este, podemos repetir la operación. Cántabros y vascones tendrán que acoger bien una oferta que es una promesa de futuro. Al hilo de esta expansión natural descubrimos algo increíble. Mucho más al sur, donde acaban las montañas y empiezan las tierras llanas, los moros también retroceden. No hay tiempo que perder. Preparamos nuestra hueste, probamos fortuna en las ciudades que los moros habían convertido en bases suyas, León, Astorga. Apenas quedan allí defensas. Los combates nos sonríen y lo que descubrimos nos deja perplejos. Miles de personas, cristianos como nosotros, sumidas en el caos, expuestas a las rapiñas del enemigo. No podemos darles nuestra protección allí, en esas ciudades, pero sí en nuestro propio territorio. Los llevamos hacia el norte, donde no faltan tierras por roturar. Muchos de ellos se convertirán en campesinos, otros en soldados. Cuando los moros vuelvan, no encontrarán nada aquí. Nuestros nuevos amigos nos han contado cosas inquietantes. Su vida se había hecho todavía más primitiva que la nuestra. Las grandes ciudades heredadas de los romanos habían desaparecido. Luego vino la guerra civil entre los godos, después la invasión musulmana. Las epidemias y las sequías habían hecho el resto. Ya no había siervos que trabajaran la tierra. Toda la región está salpicada aquí y allá por pequeñas comunidades de pastores. Los nuevos amos musulmanes no habían cambiado las cosas. Hay hambre y hay pobreza. Para esta gente nosotros somos una tabla de salvación. Otros, sin embargo, preferirán quedarse con sus pequeños rebaños de cabras y ovejas en la estepa pelada. Haremos todavía más expediciones por la llanura interminable de la meseta y por todas partes veremos lo mismo, abandono y desolación. Hacia el año 750 las cosas se pondrán todavía peor. Al hambre se suma la viruela, enfermedad mortal que diezma las poblaciones. Los que han sobrevivido vienen con nosotros. A otros hemos de dejarlos en sus campos yermos. Tampoco aquí encontrarán nada los moros cuando vuelvan, si es que vuelven. Dice una crónica árabe, la de Akbar Machua, los habitantes de España disminuyeron de tal suerte que hubieran sido vencidos por los cristianos, a no haber estado estos preocupados también por el hambre. Nos preocupa, sí, pero más preocupará a los sarracenos, que no tendrán ya nada que saquear en estas tierras. Y de esta manera la influencia del reino de Asturias empieza a extenderse en torno a una zona de sombra, desde Oporto en Portugal hasta Osma en Soria y hasta La Rioja. El reino está seguro, nuevos habitantes empuñan las armas y crean riqueza. Y al sur, en la gran meseta, sobre la raya del río Duero, surge una tierra de nadie, propiamente inhabitable, sin ley ni orden, con pequeños y aislados núcleos de población, porque hasta en el desierto hay oasis, como recordaba Sánchez Albornoz, como si en estos núcleos se hubiera congelado el tiempo, ásperos tanto para los moros como para los cristianos. Y a esa tierra de nadie se la conocerá como el desierto del Duero. En fin, así pudieron pasar las cosas. Así debió de nacer aquel célebre desierto del Duero, que durante más de un siglo iba a ser el escenario de los enfrentamientos armados entre moros y cristianos. Pero al norte y al sur, mientras tanto, la vida continuaba. Lo veremos en los próximos días. Estudios sobre el terreno que intentan responder a estas preguntas. Su primera conclusión es esta: no es verdad que el Valle del Duero se quedara despoblado durante el siglo VIII.
Hay vestigios arqueológicos que permiten asegurar que en esa zona y en esa área hubo núcleos habitados en todo ese tiempo. Pero es verdad que no hay señales de vida urbana avanzada de grandes ciudades durante ese periodo en esa región. Y por otro lado sabemos que hacia 750-760 hubo una fuerte sequía, una hambruna atroz y para colmo una epidemia de viruela, que no es poca cosa. Bueno, y ahora, con todos los datos en la mano, podemos reconstruir aproximadamente lo que pasó. Situémonos. Somos asturianos o cántabros de 740. Vivimos en una tierra feraz, pero de recursos limitados, y poblada por más gente de la que aquí puede estar cómoda. La expansión demográfica cántabra parece haber sido una constante de esta región durante siglos. Nuestra vida es bastante primitiva, pura economía rural en régimen de señoríos. A nuestro oeste, hacia el océano, está Galicia, un área vinculada desde muy antiguo a nuestra propia tierra. Galicia es más rica y está mejor organizada, pero menos poblada. Ha sufrido las invasiones moras y atraviesa hoy por un momento de depresión. Parece natural pensar que si nosotros, asturianos y cántabros, queremos ganar espacio, hemos de dirigirnos a Galicia. Pero en este momento ocurre algo inesperado, y es lo siguiente: los invasores comienzan a pelear entre sí. La amenaza musulmana se vuelve contra sí misma. Los bereberes abandonan sus posiciones avanzadas en nuestro territorio, y no podemos desperdiciar la oportunidad. Así que vamos hacia Galicia y ofrecemos a aquella gente, hermanos nuestros, nuestra amistad, nuestra protección, nuestra corona y nuestra fe. Ellos no tienen nada que perder, al contrario, todos ganamos. Y en el otro extremo del reino, en el este, podemos repetir la operación. Cántabros y vascones tendrán que acoger bien una oferta que es una promesa de futuro. Al hilo de esta expansión natural descubrimos algo increíble. Mucho más al sur, donde acaban las montañas y empiezan las tierras llanas, los moros también retroceden. No hay tiempo que perder. Preparamos nuestra hueste, probamos fortuna en las ciudades que los moros habían convertido en bases suyas, León, Astorga. Apenas quedan allí defensas. Los combates nos sonríen y lo que descubrimos nos deja perplejos. Miles de personas, cristianos como nosotros, sumidas en el caos, expuestas a las rapiñas del enemigo. No podemos darles nuestra protección allí, en esas ciudades, pero sí en nuestro propio territorio. Los llevamos hacia el norte, donde no faltan tierras por roturar. Muchos de ellos se convertirán en campesinos, otros en soldados. Cuando los moros vuelvan, no encontrarán nada aquí. No hubo tal desierto. Pero si no hubo desierto, ¿por qué las crónicas emplean la palabra poblar cuando se refieren al posterior retorno a aquellos lugares, como si hubieran estado despoblados? ¿Qué dice la arqueología? Bueno, aquí vamos a intentar poner una explicación, una narración sobre cómo pudieron ser los hechos que nos ocupan. Ante todo es de pura justicia explicar, aunque sea someramente, qué es lo que han dicho los historiadores, la gente que ha estudiado esto, sobre este asunto, que es, hay que repetirlo, es uno de los grandes debates historiográficos sobre la Reconquista. Lo que las fuentes de la época, o sea, las crónicas, nos han legado es lo que aquí hemos referido, esos ataques de Alfonso I por el Valle del Duero, con rescate de población. Y a partir de aquí comienza el debate. A mediados del siglo XIX, el portugués Alejandro Herculano sienta una primera hipótesis. Alfonso I despobló el Duero a conciencia, para dificultar el avance musulmán hacia el norte. Sin núcleos urbanos donde aprovisionarse, un ejército no puede sobrevivir. El desierto fue pues un objetivo deliberado de los cristianos, para protegerse. El Valle del Duero no volvería a poblarse hasta un siglo más tarde, en el camino de la expansión cristiana hacia el sur. Esta tesis es la que retomó, estudió, amplió, acotó y de todo el gran Claudio Sánchez Albornoz, que vino a exponer la cosa de la siguiente manera. El reino de Asturias necesitaba afianzar su territorio, poblar las tierras de la corona con nuevos campesinos y nuevos soldados y además protegerse de eventuales ataques moros. Así que con ese objetivo, Alfonso I conscientemente despobló el Valle del Duero y llevó a sus habitantes hacia el norte. Otros después mantuvieron, sin embargo, una opinión contraria.
nada, decían, permite hablar de una despoblación total del Valle del Duero. Eso pensaban Menéndez Pidal y Américo Castro, por ejemplo. Y si las crónicas dicen que esas tierras fueron repobladas después, eso hay que interpretarlo como una figura retórica para describir el modo en que la meseta del norte fue reorganizada por los reyes cristianos a partir de los siglos IX y X. ¿Despoblación deliberada o figura literaria? ¿De verdad se creó un desierto humano en el Duero? Bueno, en fechas más o menos recientes, el último medio siglo, pongamos, ha habido bastantes estudios sobre el terreno que intentan responder a estas preguntas. Su primera conclusión es esta: no es verdad que el Valle del Duero se quedara despoblado durante el siglo VIII. Hay vestigios arqueológicos que permiten asegurar que en esa zona y en esa área hubo núcleos habitados en todo ese tiempo. Pero es verdad que no hay señales de vida urbana avanzada de grandes ciudades durante ese periodo en esa región. Y por otro lado sabemos que hacia 750-760 hubo una fuerte sequía. Hacia el norte, donde no faltan tierras por roturar. Muchos de ellos se convertirán en campesinos, otros en soldados. Cuando los moros vuelvan, no encontrarán nada aquí. Nuestros nuevos amigos nos han contado cosas inquietantes. Su vida se había hecho todavía más primitiva que la nuestra. Las grandes ciudades heredadas de los romanos habían desaparecido. Luego vino la guerra civil entre los godos, después la invasión musulmana. Las epidemias y las sequías habían hecho el resto. Ya no había siervos que trabajaran la tierra. Toda la región está salpicada aquí y allá por pequeñas comunidades de pastores. Los nuevos amos musulmanes no habían cambiado las cosas. Hay hambre y hay pobreza. Para esta gente nosotros somos una tabla de salvación. Otros, sin embargo, preferirán quedarse con sus pequeños rebaños de cabras y ovejas en la estepa pelada. Haremos todavía más expediciones por la llanura interminable de la meseta y por todas partes veremos lo mismo: abandono y desolación. Hacia el año 750 las cosas se pondrán todavía peor. Al hambre se suma la viruela, enfermedad mortal que diezma las poblaciones. Los que han sobrevivido vienen con nosotros. A otros hemos de dejarlos en sus campos yermos. Tampoco aquí encontrarán nada los moros cuando vuelvan, si es que vuelven. Dice una crónica árabe, la de Akbar Machua: los habitantes de España disminuyeron de tal suerte que hubieran sido vencidos por los cristianos, a no haber estado estos preocupados también por el hambre. Nos preocupa, sí, pero más preocupará a los sarracenos, que no tendrán ya nada que saquear en estas tierras. Y de esta manera la influencia del Reino de Asturias empieza a extenderse en torno a una zona de sombra, desde Oporto en Portugal hasta Osma en Soria y hasta La Rioja. El reino está seguro, nuevos habitantes empuñan las armas y crean riqueza. Y al sur, en la Gran Meseta, sobre la raya del río Duero, surge una tierra de nadie, propiamente inhabitable, sin ley ni orden, con pequeños y aislados núcleos de población, porque hasta en el desierto hay oasis, como recordaba Sánchez Albornoz, como si en estos núcleos se hubiera congelado el tiempo, ásperos tanto para los moros como para los cristianos. Y a esa tierra de nadie se la conocerá como el desierto del Duero. En fin, así pudieron pasar las cosas. Así debió de nacer aquel célebre desierto del Duero, que durante más de un siglo iba a ser el escenario de los enfrentamientos armados entre moros y cristianos. Pero al norte y al sur, mientras tanto, la vida continuaba. Lo veremos en los próximos días.